Continuamos viendo el tema Conociendo a Dios como Padre. Esta sería la parte 3. Hoy vamos a ver otros pasajes y vamos a ver cómo también, dependiendo del tiempo en que se escribieron y el conocimiento que ellos tenían de Dios, algunos pasajes parecieran ser contradictorios. Y quiero leer el pasaje, vamos a verlo en 2 de Samuel 24, verso 1. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Digo que parece contradictorio porque hay otro pasaje más adelante en Primera de Crónicas 21:1 donde dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Ajá. Es la misma historia, solo que están en diferentes libros y escritos en diferente tiempo. Entonces, en uno dice que es Dios el que incitó a David a hacer un censo, el cual después resultó que era pecado. Y en el otro pasaje dice que es Satanás quien incitó a David a que hiciese un censo. Bueno, en este pasaje de 2 de Samuel 24:1, parece que Dios, en medio de su enojo, incitó a David a cometer un pecado, cosa que obviamente no puede ser, porque nosotros estamos seguros de que Dios no es el autor del pecado, ni siquiera de tentar o incitar a alguien a cometer un pecado. Pero eso lo conocemos hoy, solo que en ese tiempo pensaban que todo lo que ocurría provenía de Dios. Ese pensamiento tenían y así lo escribieron. Vamos a ver un pasaje en Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Voy a leer este mismo pasaje de Santiago, pero en una versión que es palabra de Dios para todos. Cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie. Él no tiene nada que ver con el mal, con lo malo. Pero como vimos en Crónicas 21:1 dice, entonces que Satanás es el que se levantó e incitó a David a pecar. Entonces podemos entender que ese sentido está bien. Satanás es el que se levantó e incitó a David a que hiciese un pecado. La razón por la que 2 de Samuel 24:1 nos da a entender que Dios literalmente incitó a censar al pueblo es que en ese tiempo los judíos no sabían que existiera otro poder que actuara fuera de la voluntad de Dios. Ellos no tenían ese conocimiento. Ellos pensaban que todo lo que ocurría era porque Dios así lo quería, ya sea que sea bueno o que sea malo. Por eso en Job, en el libro de Job, o Job mismo dijo en una ocasión, cuando él perdió todo, dice que Dios le dio las cosas y él mismo se las quitó. Y que sea el nombre de Dios bendito. Esa parte es cierto, que el nombre de Dios pues es bendito, pero no es verdad de que Dios le haya quitado los bienes, sino que es Satanás quien se las quitó. Pero como él no sabía, él decía que pues si Dios se las dio, él también podía quitárselas. De todos modos, él le alababa a Dios. Vamos a verlo, Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vemos cómo en el tiempo que él vivió, ellos creían que así sucedían las cosas, que era porque Dios así lo hacía. Incluso si leemos más adelante de lo que vimos, los sacerdotes de ese tiempo pensaban así enseñaban. De hecho, hasta le decían a Job que a lo mejor y se merecía más cosas porque seguro hizo cosas malas. Y que Dios pues hasta era muy, muy bueno con él por castigarlo tampoco. Se merecía más. Sin embargo, en Job 2:7 nos dice que es Satanás quien le quitó las cosas. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces vemos en todo esto cuál es la idea que se tenía de Dios. Job pensaba que todo lo bueno
tenía, Dios se lo había dado, pero también cuando él perdió todo y él pensó que también Dios lo había causado. Vemos cómo en la parte de Samuel nos habla que Dios es el causante de las cosas, mientras que en Crónicas se escribe pues muchos siglos después. En ese tiempo ya en la mente de los judíos ya conocían de que había un adversario, el cual conocemos como Satanás, el cual significa adversario. Pero aún así todavía no sabían qué es lo que hacía y hasta dónde podía llegar. ¿Y por qué es que no conocían de él? Porque no había revelación de quién era Satanás. Si hubiese habido revelación de quién era el diablo, pues la gente lo hubiera seguido, porque Satanás en ese tiempo pues era el señor de la tierra. Acordémonos que cuando Satanás logró engañar a Adán y Eva, pues él se convirtió en el Dios de este mundo. Es como nosotros hoy en día. ¿Por qué seguimos a Dios, a Jesús? Porque hay revelación de él. Y entonces voluntariamente decidimos seguirlo, porque se nos es revelado. Vamos a ver otro pasaje en Isaías 45, 6 y 7. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahí está otro pasaje donde dice que Dios es el que hace la luz y también la adversidad. Es como Job mismo que dice, no, pues él es el que hace la llaga y él la venda. Sus manos hieren y él cura. Entonces es como que si Dios lastima a alguien, le hace una cortada y luego le pone una venda, un curita, ¿no? Lo cura. Lo lastima y luego lo cura. Le hace algo malo y luego lo consuela. O sea, es contradictorio. Entonces, diríamos también, ¿acaso entonces Dios es el diablo entonces? Porque en partes, en momentos es Dios, un Dios de amor, un Dios bueno, y cuando se enoja se convierte en diablo y hace cosas malas. ¿Qué es lo que dijo Jesús de esto? Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Entonces, aquí Jesús, acordémonos que Jesús es la palabra de Dios, o sea, es Dios mismo hablando. Entonces, ahí Él nos está mostrando de que hay dos reinos. Uno, obviamente, es el reino de Dios y otro es el reino de Satanás. Vamos a ver otro pasaje, Isaías 54, 14. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Entonces aquí alguien diría, bueno, pues ahí dice, creó al diablo y lo hizo pues para que haga esas cosas, porque ahí dice, yo he creado al destruidor, ¿para qué? Pues para que destruya. Pero nosotros conocemos la historia de la creación del que hoy es Satanás. No fue creado para hacer lo malo. Él era perfecto, estaba con Dios. Y luego se halló en él maldad. Él quiso ser Dios, de ahí. Eso causó que se convirtiera en un enemigo de Dios y formara pues un reino de maldad, donde en el reino de Dios hay bendición, pues con Satanás hay maldición. En donde el reino de Dios hay salud, en el reino de Satanás hay enfermedad, dolor, muerte. Él se convirtió en un enemigo de Dios y ahora trabaja por su cuenta. Porque también tenemos, o mucha gente tiene la idea de que trabaja para Dios. Y sacamos algunos ejemplos, porque hay otro pasaje que me viene ahorita a la memoria, donde está escrito así que hubo como una reunión en el cielo para ver a quién iban a enviar para que cierto personaje pues haga lo malo. Y entre tantos de repente aparece un espíritu malo y explica cómo va a ser que esta persona pues cometa muchos pecados. Y entonces que ahí dice que Dios le dice, ok, dice, hazlo así como tú dices, lo vas a incitar, va a hacer lo malo y lo vas a conseguir. Y entonces
muchas veces tenemos esa idea. Bueno, entonces, ¿cómo está el asunto? Porque si Dios mismo manda a alguien para que haga algo malo, después, ¿cómo es que resulta que eso que se hizo resultó que estaba mal? Resultó que era un pecado. Y por eso es de que estamos explicando esto, que Dios nada tiene que ver con lo malo. Dios es un Dios bueno. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no hace algo? En realidad Dios ya lo hizo. Solo que para que se pueda recibir, pues tenemos que conectarnos con Dios. Es como lo que está ocurriendo hoy en el mundo con el virus del COVID. Muchos dicen que Dios lo mandó, pero por eso estamos explicando que Dios no es el causante de eso, sino que es el enemigo el que ha causado todo ello. Pero cuando Dios envió a Jesús para redimirnos, entonces Él nos saca del reino del diablo y nos lleva al reino de Jesús, de su amado Hijo. Esto lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 15, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Dios envió a Jesús, lo ofrece como el Cordero para cambiarnos. Así como Dios le decía al pueblo de Israel que ofrecieran un cordero por sus pecados, el cordero moría porque los pecados de la persona recaían en el cordero y ahora él tenía que morir. El cordero ahora era el pecador y tenía que morir. Pero la persona que ofreció el cordero, ahora la inocencia del cordero pasaba a él y Dios podía bendecirlo. Dios podía obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque habían ofrecido ese cordero y Dios puso el cordero, Jesús, pues se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los que aceptan ese cordero, ese sacrificio, entonces todos los pecados de la persona pues fueron sobre ese cordero. Y todo lo que Jesús es pasa a la persona, lo justo, lo santo, lo limpio. Por eso es que no es por las acciones de una persona que sea justa o santa, sino porque Jesús es santo y justo y limpio. Voy a ver este mismo pasaje, pero en otra versión, que es palabra de Dios para todos. Dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado, de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda creación. Muchas personas pueden decir también, acuérdese que Jesús no vino a la tierra para traer paz, sino guerra, espada, porque dijo que en una casa ya estarían divididos, el padre contra el hijo con así y todo. Pero es que eso ocurre, es natural que eso ocurra cuando en un reino, en el reino de la oscuridad, alguien decide creer en Dios y se empieza a manifestar la luz. Obviamente que ese reino lo va a atacar, pero eso es normal, porque hay una lucha entre ambos reinos. Bueno, el reino de Dios en sí no tiene enemigos. Dios no hay nadie que exista que pueda vencer a Dios. Eso es algo imposible. Pero en el reino de oscuridad defienden lo que en ese reino hay. Eso es normal, es como una familia. Una familia, o el padre o la madre o los integrantes van a defender lo que hay en su casa. No pueden dejar que cualquiera entre y haga lo que quiera. En el reino de Dios, para corregir a una persona, Dios lo hace con su palabra. No necesita de mandarle cosas malas a la gente para que aprendan. Pero alguien puede decir, pero es que yo sí he aprendido a través de muchos problemas. Y uno puede decir, pues claro que ha aprendido. Aprendió que estuvo mal como lo hicieron, ¿no? Por eso se metieron en problemas. Pero esas cosas se pueden evitar. Por eso Dios nos deja su palabra. En su palabra está escrito cuál es su voluntad. Nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo es el maestro de la iglesia, de los hijos de Dios. Pero claro, si una persona no hace caso y se sale, pues obviamente que tendrá consecuencias y va a aprender, pero va a ser muy doloroso.
Entonces, hemos visto cómo estos pasajes que dicen que Dios es el causante de todo, Él no lo es, pero así quedaron escritos en nuestra versión en español. Hay verbos que en nuestra lengua no lo hay y era muy complicado cómo ponerlo. Entonces también tenía que ver pues el conocimiento que en ese tiempo las personas tenían de Dios y no sabían que tenían un enemigo y qué es todo lo que ese enemigo podía causar. Entonces todo se lo atribuían a Dios. Y Dios quiere que se saque todo ese tipo de pensamientos para que Él pueda trabajar libremente, que estemos seguros del amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Gracias porque tú eres un buen Padre, un buen Dios, el cual nos has estado enseñando y que tu deseo es que te conozcamos a ti y a Jesús, a quien tú enviaste, porque eso es la vida eterna.